tejido conectivo especializado, tiene unas células, pues que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, que son fragmentos celulares relacionados con la coagulación, y tiene una sustancia intercelular que en este caso es líquida, que es el plasma sanguíneo, ¿cierto? Entonces, por eso pertenece al grupo de T, por su origen embriológico, por toda la cantidad de funciones que tiene la sangre, como en la teoría se revisó. Entonces, por eso es importante para ustedes, por lo menos en la parte histológica, como nuevamente les reitero, ustedes tienen una asignatura que es muy importante, que es la hematología, donde vamos a hacer aprender toda la parte, digamos, los fundamentos teóricos de esta gran especialización, porque es una especialización. Los hematólogos son médicos internistas que han hecho la especialización o también son microbiólogos, bacteriólogos, ahí, pero es una especialización muy interesante. Entonces, por eso, tejido sanguíneo, vamos a revisarlo con mucho cuidado. Como esta imagen que está acá es un extendido de sangre periférica, ustedes, pues por las condiciones de la pandemia, de pronto en biología no vieron y no tuvieron experiencia en el laboratorio de hacer un extendido. No sé, le pregunto a cualquiera, a ver si ya hicieron algún laboratorio de biología o tuvieron la experiencia de hacer un extendido de sangre. ¿Quién me puede contar? Pues, Angélica Sarmiento está por ahí. A ver. Creo que sí, en biología, en primer semestre. Creo que eso fue lo que hicimos. Bueno, hicieron entonces ustedes se acuerdan, tomamos una muestra con una punción capilar y tenemos un portaobjetos, o sea, una lámina, y un cubreobjetos o una laminilla u otro portaobjetos. Entonces se toma la gotita de sangre en un extremo de la lámina, se hace un extendido por capilaridad y queda esto que estamos viendo acá. Se deja secar un poquito en el aire y se colorea con las coloraciones de Romanovsky, ¿no? Que son una combinación de azul de metileno, de eosina y azur 2. Eso hace que los glóbulos rojos se vean así como los estamos viendo acá, redonditos, porque la zona central más delgada, por lo que son discos bicóncavos. Entonces, obviamente, en un disco bicóncavo, la parte del centro del disco es más delgada. Por eso la parte central de cada glóbulo rojo se ve más clarita, porque hay menos hemoglobina. Está tiñendo los glóbulos rojos la hemoglobina, porque acuérdense que los glóbulos rojos maduros, o sea, los eritrocitos maduros, no tienen ni núcleo ni tienen organelos, porque han dejado todo el espacio citoplasmático para darle, pues digamos, un espacio a esta proteína que es la hemoglobina, ¿no? La proteína conjugada llamada hemoglobina que transporta, ¿qué es? Un transportador de oxígeno. También en cierto grado vamos a tener otros elementos, como usted por ejemplo, en casos de donde hay una concentración muy alta de monóxido de carbono, porque inclusive se puede producir una intoxicación por monóxido de carbono. Pero entonces, centrémonos en la morfología del eritrocito, ¿no es cierto? Que son anucleados, que tienen, como son bicóncavos, como la llanta de un carro. La parte central es más delgada y alrededor pues se ve que es más gruesita. Entonces vamos a ver, esto es la morfología. Que tienen un diámetro normal. En este extendido que yo tengo acá, yo veo que hay unos eritrocitos más grandes como este. Cuando es en muy poca cantidad, no es, digamos, no tiene un significado muy importante. Pero si la mayoría de eritrocitos son más de diámetro mayor a lo normal, estamos hablando ya de una patología, ¿no es cierto? Que vamos a ver, por ejemplo, si los eritrocitos son normales, decimos que son normocitos. Muy fácil, ¿no es cierto?
que tienen un diámetro de ¿qué? De 7.5 micras, alrededor, 7.5 micras, 7.5. Puede ser un poquito más pequeños en el sentido, pero generalmente 7.5 a 7.8 micras. Eso es, digamos, lo normal. Si los eritrocitos son más pequeñitos, entonces estamos hablando, yo por ejemplo colocaría este acá, que puede ser que esté un poquito concentrado, pero entonces yo diría que ya no es un eritrocito de diámetro normal, sino es un microcito. Entonces yo diría, bueno, si es uno por ahí, entre todo un extendido, eso no tiene significación mayor. Pero si hay una microcitosis, o sea que la mayoría de eritrocitos son más pequeños, entonces ya estamos hablando de un caso patológico, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que vamos a tener, lo que estaríamos viendo en este extendido. Pero aquí yo veo que la mayoría son de un diámetro normal, como lo que estoy colocando por acá, que el extendido está muy bien logrado, que no hay, por ejemplo, si yo en un extendido, la mayoría de las células las veo, por ejemplo, con esta morfología que parece acá como una media luna o casi como una hoz, ya estaríamos hablando de una anemia que se llama anemia falciforme, pero eso estamos hablando en una connotación de un número grande ya de células que no son normales en su morfología. Cuando yo veo que en un extendido hay muchos eritrocitos, que hay una anemia, creo que todo, hicimos un hematocrito, vimos que el paciente tiene una anemia, el hematocrito está bajito porque tiene menor cantidad de glóbulos rojos de lo normal, entonces, y veo que en el extendido de sangre periférica observo estas condiciones, digamos, de morfología normal, entonces, si el eritrocito tiene, por ejemplo, en el caso de que sean de forma de hoz, pues como de media luna, estaríamos hablando de una anemia falciforme, es una anemia por una combinación en las cadenas de la globina. Entonces, por eso vamos a tener esta anemia llamada anemia falciforme. Yo creo que la parte teórica, pues es donde ustedes me quieran preguntar, yo con mucho gusto Yo levanté la mano. Ahora, ¿cómo dices? Que levanté la mano, ahí está levantadito. Sí. Pero espérame un segundito para terminar. Sí, no, es que uno levanta la mano para que tú, cuando ya termines la idea, pues ya poder hablar y no meter la cucharada. Y les cuento. Entonces, estos eritrocitos, digamos, si tienen la mayoría, hay un hematocrito bajo, o sea, hay una anemia. Segundo, el extendido me muestra que la mayoría de células tienen una morfología que no es de disco bicóncavo, que no tiene, entonces decimos que ese extendido está diciendo que hay poiquilocitosis, poiquilocitos, que tienen la morfología del eritrocito no es normal, como en este caso de esta anemia falciforme, donde las células tienen esta morfología, pero no es que estén normal, digamos, en su circulación normal. Cuando ese individuo que tiene esa hemoglobinopatía, porque es un cambio en uno de los aminoácidos de la hemoglobina, cuando tiene esta condición, entonces, ¿qué pasa? Cuando está haciendo el individuo un ejercicio, necesita mayor cantidad de oxígeno, ellos cambian su morfología a esta de célula falciforme, se vuelven, como que se cristalizaran, como que se endurecieran la membrana citoplasmática. Entonces, en la fricción, durante la circulación, entonces ellos pierden la hemoglobina, liberan la hemoglobina, mueren por tal razón, entonces por eso se produce la anemia, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí, doctor. No, digamos que la palabra, cuando uno ve la descendencia de los eritrocitos a través de la célula madre pluripotencial, algunos libros llaman normoblasto, ¿no? O sea, este lenguaje del normoblasto basófilo, normoblasto y o sea, en vez de decir eritroblasto policromatófilo o eritrolito, ¿no? Se confunden, ¿cierto? Pero lo que quiero decir en el fondo es que el glóbulo rojo es sinónimo también de decirle normoblasto. Normocito. Ah, perdón, Sí, normocito, normocito. Entonces tendría varios nombres, normocito, glóbulo rojo, eritrocito y hematito. Que lo tengan ellos en cuenta. Si tiene 4 nombres diferentes. El más
primitivo fue glóbulos rojos porque lo vieron al microscopio como unos glóbulos y eran rojos. Ellos son rosaditos, se pueden ver en fresco, ¿cierto? De un color, como dicen, como rojo salmón, algo así. Eritrocito, pues, digamos, el nombre de eritrocito viene de la coloración. De la coloración, y el nombre de hematíe porque tiene el grupo hemo, ¿no? Y normocito porque viene de la línea de los normoblastos que van, o sea, normoblasto basófilo, normoblasto ortocromático, normoblasto eosinófilo, reticulocito, y ese es el que sale a la sangre periférica de la médula ósea. Como ellos también vieron médula ósea, ¿no? Entonces sí, no tenía tan preciso ese nombre de normocito, pero bueno. Es que, lo que pasa es que, bueno, lo que quiere decir, cuando uno analiza un extendido de sangre periférica y uno reporta, hay normocitosis. ¿Qué quiere decir? Que esas células, normo es normal, células normales, citosis. Suena normal. Todos los eritrocitos son de una morfología normal, eso se llama normocitosis, ¿sí? Y entonces a las células, en ese caso, en caso de, se le dice, hay normocitosis. Y mira, inmediatamente aquí se va el internet. Entonces, está muy bien. Cuando está, como estaba diciendo el doctor Blanco, cuando hablamos de blasto, todo lo que tenga este blasto, normoblasto, eritroblasto, todo que sea blasto son células inmaduras, desde las células madre, ¿sí? Hasta todas, hasta, por ejemplo, la célula nucleada de los eritrocitos, la antecesora del eritrocito maduro que ya sale a la sangre, pero se llama así, normoblasto. Esa es ya cuando sale, que pierde su núcleo, porque lo libera para dejarle todo el campo a la hemoglobina. Entonces, a eso se llaman eritroblastos ortocromáticos o normoblastos, ya los últimos que salen ya, y después pierden el núcleo y ya vienen a la sangre. Primero ya no tienen núcleo, pero entonces un poquito, más o menos 1.5% de esos eritrocitos que salen a la sangre tienen algo de todavía remanentes de algo de ribosomitas, de ribosoma, digo yo, de algunas membranitas, de retículo endoplasmático. Entonces, eso se visualiza con unas coloraciones especiales que usted van a hacer en hematología, que unas coloraciones donde se cuentan qué porcentaje de esos eritrocitos todavía no han eliminado completamente los organelos, se llaman reticulocitos, ¿sí? Sobre todo, o eritrocitos basófilos, porque siempre dan una tensión un poquito más basófila. Eso es, digamos, pero en hematología ustedes van a tener mucha experiencia de esto, y es una, como les digo, es una especialización muy bonita. Bueno, entonces yo en resumen, le estaba contando que en un extendido de sangre periférica partamos de que no hay, cuando no hay anemia, cuando el hematocrito se tiene más o menos más de 38% de hematocrito. En los hombres siempre es más alto el hematocrito, más o menos 45, pero eso depende del ejercicio que haga la persona, de la cantidad de oxígeno que gaste, de la talla corporal, del medio ambiente donde viva. Si el medio ambiente tiene poca tensión de oxígeno, pues lógicamente el ambiente. Entonces, ¿qué quiere decir? El cuerpo necesita siempre el mismo oxígeno. Entonces, cada glóbulo rojo tiene que mantener esa normalidad de la necesidad de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Que hay más glóbulos rojos. La médula ósea tiene que producir mayor cantidad de glóbulos rojos. Entonces hay una cantidad, por ejemplo, de hematocrito. Si vamos a ir por ejemplo, a un páramo, uno ve a la gente rosadita, toda coloradita, porque tiene mayor cantidad de eritrocitos, porque requiere mayor cantidad de eritrocitos para que tenga la necesidad de oxígeno cubierta para todas digamos, su proceso fisiológico normal. A eso me refiero. No es que los que viven en el páramo la papa les dé más color y les dé más hemoglobina, no, es porque ellos requieren mayor cantidad
de eritrocitos. Si yo vivo, por ejemplo, en el litoral, entonces, ¿qué pasa? A nivel del mar hay más oxígeno. Entonces, no necesito tantos eritrocitos. Entonces, Entonces se disminuye la masa de glóbulos rojos, porque como hay tanto oxígeno, no necesito tantos camiones para cargarlo. Claro, claro. Decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De todas maneras, cada eritrocito tiene que disponer de una cantidad medida normal de oxígeno. Entonces, si no es que el mismo eritrocito vaya a cargar más oxígeno, no, tiene que aumentar la cantidad de células para cubrir las necesidades de oxígeno. Entonces, de eso estamos hablando. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, hemos sacado como conclusión, la morfología de los eritrocitos, si es normal, estamos diciendo que son normocitos, ¿no es cierto? Y se informan normocitosis. Si vemos que la morfología es anormal, hay células que son de diferente forma, como estas células falciformes, como por ejemplo los elictocitos que tienen forma de hélice, como bueno, los ovalocitos que tienen forma, entonces ya estamos hablando ya, entonces todos estos de diferentes formas, vimos que hay poiquilocitosis, pero si el eritrocito es más grande, como acá, si hay macrocitosis, como este que estoy mostrando acá, o es más pequeñito, o sea que hay microcitosis, entonces estoy diciendo que hay, en general, ustedes leen ese cuadro hemático y dicen, ajá, aquí dice que hay anisocitosis con macrocitosis o microcitosis, dependiendo de lo que prevalezca, si los eritrocitos son más grandes o son más pequeñitos. Como les estaba diciendo, primera cosa, tiene que ser que en estos casos que haya una anemia, primero que todo. Entonces, y después sí, ya la morfología que predomine en ese extendido de sangre periférica. Entonces, esto es lo que estamos viendo acá. Aquí la mayoría de eritrocitos son normales. Yo no veo que haya anemia porque veo la hemoglobina. Se muestra que cada eritrocito tiene apenas el centro muy, muy pequeñito, donde es más delgado, porque veo que la tinción del eritrocito se hace muy normal. Cuando hay anemia, por ejemplo, por falta de hierro, vamos a pensar, entonces empieza el eritrocito, la parte central más ampla, más clarita, porque hay poca hemoglobina, y solo se centra un anillito externo, digamos, que tiene todavía hemoglobina, entonces eso se valora, se cuantifica también en el laboratorio y se le informa al médico qué cantidad, cómo está la situación. Si está, entonces se dice que hay hipocromia. Hipo es poco, ¿no? Cromia, poco color, hipocromia. Hipocromia, no sé si es una cruz, dos cruces, dependiendo de la intensidad por la falta de hemoglobina. De eso es lo que, digamos, podríamos hablar en un extendido, con esto muy general, pero muy importante. La microcitosis también es característica de esta anemia ferropénica. Cuando hay anemia ferropénica hay microcitosis, cuando hay algunos problemas, por ejemplo, en algunas, en algunas leucemias, ¿no es cierto? La anemia megaloblástica es porque hay microcitosis, una anemia hereditaria, ¿sí? Que es microeferocitosis, o sea, los eritrocitos son pequeñitos. Y la megaloblástica, ¿por qué se crecen los eritrocitos? Digamos que yo he escuchado la megaloblástica y la perniciosa. En la síntesis de la hemoglobina, interviene la vitamina B12. Cuando no se absorbe la vitamina B12, porque acuérdense que la vitamina B12 se absorbe cuando en el estómago, en la mucosa gástrica, las células, Varietales. Que son las que se encargan de producir el factor intrínseco para la absorción de la vitamina B12. Entonces usted puede tomar un alimento muy rico en vitamina B12, pero si tiene un problema de que estas células no están produciendo este factor intrínseco para la absorción de la vitamina B12, pues ¿qué pasa? La vitamina no se absorbe normal, no va a la sangre y es un factor para la síntesis de la hemoglobina, ¿sí? Entonces por eso es, entonces la naturaleza es como, entonces como tiene, entonces ¿qué pasa? Estas células por alteraciones también en sus genes, entonces se producen
como hay poquitas células, entonces tratan como que cada célula de tener un volumen mayor para tratar de compensar esa deficiencia. Eso es en la síntesis. Pero dice anemia perniciosa, ¿no? Le dicen. Perniciosa, sí. Y la característica es que las células son megaloblásticas, los eritrocitos. ¿Sí? Grandes, pues, megalo es grande, ¿no? No, megalocitosis, es megalocitosis o macrocitosis. Ah, bueno. Megaloblástica, no, porque blasto es cuando las células son inmaduras. Y perdón, esa propiedad que tiene el eritrocito de ser así como una dona, como una llanta, con la parte central la vemos en blanco porque es muy delgada, entonces eso nos indica, todos tienen que ser así, muy delgados en el centro y pues anchos como una llanta. Esa propiedad es importante porque, digamos, yo les decía a ellos, el citoesqueleto, ¿no? Lo que es la espectrina, las anforetinas, la banda, todo eso es lo que hace que y usted lo puede leer, que el eritrocito sea normal y que sea en esa forma, porque a veces hay daños en ese citoesqueleto en algunas partes y se vuelve como un balón que se llama esferocitosis o como ovalado que se llama ovolocitosis, son enfermedades hereditarias y el problema que tienen es que al ir pasando por el vaso no lo reconoce y lo destruye. Entonces empieza a haber mucha anemia y a veces hay que quitar el vaso para que no siga destruyendo los eritrocitos como una alternativa. El vaso no es necesario para la vida, pero sí hace falta para filtrar y para matar. Pues no es necesario absolutamente. Sin embargo, se ha comprobado que las personas que les quita el vaso, muchos pueden tener sepsis por enterococo o por algunas otras bacterias. Lo mismo que las amígdalas. Las amígdalas también son necesarias. Lo que pasa es que ya si hay unas amígdalas con acceso, el niño se va a asfixiar y la indicación es sacarle las amígdalas, pero muy pocas indicaciones para retirarlas. Lo mismo se piensa del vaso, pero el vaso se ha visto que hay personas que no han tenido problemas durante 20 o 30 años después de haber hecho la esplenectomía, así se llama sacar el vaso. Pero el vaso es como un guardián ahí que estaba vigilando todo lo que sea mal. Las plaquetas si están mal también las destruye, etc. Entonces eso causa esas enfermedades y la cura es sacar el vaso a veces. Ok. Bueno, entonces sí, es que lo que estaba comentando el doctor, esas proteínas que le está comentando del citoesqueleto, todo tiene las células tienen un citoesqueleto, o sea, un esqueleto, cada célula, célula en los glóbulos rojos no tienen núcleo, no tienen organelos, pero tienen un citoesqueleto, unas y la membrana citoplasmática también tiene unas proteínas transmembranales que se fijan con el citoesqueleto y mantiene entonces la formita normal en gran parte del glóbulo rojo para que sea un disco bicóncavo. Pero lo que está hablando, por ejemplo, de la esferocitosis, esa anemia que es la microcitosis, lo que pasa es que entonces la espectrina, una de las proteínas ahí como de ese esqueleto, que tiene unas dos cadenas polipeptídicas, ella se incrusta, se fija a una proteína transmembranal de la membrana del eritrocito, que es la proteína 4.1, y entonces se fija ahí para mantener la morfología. Entonces, cuando hay esa anemia, que dice que esa anemia, entonces, ¿qué pasa? Los eritrocitos son pequeñitos, son esféricos, y entonces son, claro, son muy susceptibles a la fricción mecánica, porque al tener una esfera es rígida, ¿no es cierto? Una esfera no puede, digamos, la fricción es bastante lesiva y causa inmediatamente la pérdida del eritrocito. Cuando el disco es bicóncavo, el disco, entonces, o sea, la célula es bicóncava, tiene mayor superficie, se elonga, se puede elongar al ir por esos capilares chiquiticos sin sufrir alteraciones, mientras que una esferita no, una esferita con la fricción mecánica se va rompiendo y se va produciendo lo que llama hemólisis, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que, entonces por eso esa anemia que es hereditaria, el tratamiento, uno de los tratamientos que tal vez que viene de años es hacer la esplenectomía. Y lo que estaba comentando el doctor es muy bien, perfecto, porque el vaso es un órgano es un órgano linfático, donde están todos los linfocitos, el sistema inmunológico que conforma
donde hay macrófagos, cantidades de macrófagos. Esos macrófagos fagocitan a esos eritrocitos que no reconocen como normales y los fagocitan y son causantes, bueno, agravan, digamos, la anemia, porque no solamente el vaso, acuérdense que el hígado también, acuérdense que la misma médula ósea, ¿cierto? Hay macrófagos que son importantísimos en estos procesos, tanto en la formación de los glóbulos rojos como en la defensa inmunológica. Entonces, eso es lo que estábamos en síntesis con relación a la morfología de estos extendidos. Por eso hay que hacerlo muy bien, tener uno ya, adquirir una práctica, tener unas coloraciones bien calibradas. Hay muchas coloraciones de Romanowsky que son la de Leishman, Wright, bueno, todas estas, y para cada especialidad, cada vez que se quiere detectar algo muy, los hematólogos y en el laboratorio se van haciendo tinciones que son de base de la, como les decía, de estas tinciones de Romanowsky, pero con sus ciertas variaciones, sus pHs adecuados para que quede así como, esta por ejemplo está un poquito grisácea. ¿Qué quiere decir? Que la coloración no estaba, digamos, podía tener, más o menos podía tener un pH un poquito más alcalino, ¿sí? Que quedó no calibrado en el punto 7.0, sino un poquitico puede ser un 7.8, porque acuérdese que realmente el pH normal es de 7.4, el de la sangre, ¿no? Entonces, por eso la coloración varía. Uno ve coloraciones un poquito más rosadas, otro un poquito más basófilas, como en este caso. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Segundo punto, el plasma no lo vemos, porque claro, es una lámina seca. Entonces el plasma se secó y se lavó durante todo el proceso de coloración. Quedan los espacios, esa película bien delgadita, donde los glóbulos rojos no se ven unos, porque ellos tratan de reunirse, tan pronto cesa la circulación, ellos tratan de juntarse y entonces quedan, porque, por la coagulación misma, porque las plaquetas intervienen en ello inmediatamente. Pero aquí uno hace que la sangre, si está anticoagulada o si se toma de la gotita de acá y se hace el extendido de una vez, pues entonces yo veo acá los glóbulos rojos, los glóbulos blancos como están acá, que sí tienen núcleo, y las plaquetas que son estos punticos, que son esos fragmentos de esas células grandes, gigantes que están en la médula ósea, que se llaman megacariocitos, ¿no? Entonces los fragmentos del citoplasma de esas células se han disgregado y salen las plaquetas a la circulación ya capacitadas y son importantísimas, bueno, coagulación y otra cantidad de funciones que ellas tienen, factores de crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos, y aquí están bien dispersas, están dispersitas. Ellas siempre tratan de formar cúmulos de plaquetas por la agregación plaquetaria cuando están activadas. Esta sangre seguramente se tomó anticoagulada, se tomó la sangre en un tubito que tenía un anticoagulante y entonces por eso se ven las plaquetas así bien dispersas. Lo otro que vemos acá son mostrando dos glóbulos blancos. Esa muestra, ¿por qué se dejó acá? Muy bonito, porque resulta que los glóbulos blancos, entonces vamos a tener que son dos familias. Los glóbulos blancos que llamamos granulocitos, ¿qué quiere decir? Granulocitos, que tienen gránulos células. Por ejemplo, este es un granulocito, un glóbulo blanco que vamos a llamar neutrófilo. Son los neutrófilos, como este. Yo veo que tiene el citoplasma una serie de puntitos finitititos, pero casi no se perciben. ¿Por qué? Porque son muy pequeños y segundo, porque toman, digamos, una coloración entre, como dicen, entre el azul y el rojo, una coloración casi neutra. Estos glóbulos blancos que tienen núcleo, en el caso de los granulocitos, el núcleo es que cuando ha ido madurando la célula en la médula ósea, primero tienen un núcleo redondo, grande, central, y entonces ese núcleo, esa cromatina se va condensando a medida que va madurando la célula
y se va condensando la cromatina y después se va segmentando, aquí como vemos, tiene 1, 2, 3, 4 segmentos, porque se ha ido condensando, como estoy mostrando acá en los nudillos de mi mano. Dentro de la célula vemos entonces al irse condensando, el núcleo se va viendo también la cromatina cada vez más compacta, más oscura. Estos leucocitos que llamamos segmentados en la confianza que nos da ya en el laboratorio son neutrófilos, son leucocitos neutrófilos. Sus granos específicos aquí, como estoy mostrando, como son tan finos, casi no se ven. Lo que yo veo acá, unos puntitos que se ven más oscuritos, pero más definidos, son unos granos que se llaman inespecíficos, que están formados por los lisosomas primarios. Los lisosomas primarios, que son los que vienen a tener esas enzimas digestivas, como peroxidasas, mieloperoxidasas, ¿sí? Que ustedes ya vieron para hacer la identificación de cada célula, qué enzimas tienen. Esas enzimas generales que forman digamos, estos gránulos primarios, están en todas las células, en todos los leucocitos, entonces son inespecíficos. Esas lisosomas primarios están tanto en los granulocitos como en los agranulocitos, los que no tienen gránulos específicos en el citoplasma. Claro está que en los agranulocitos, pues en menor proporción. Entonces yo estoy viendo acá este neutrófilo. Ustedes saben ya, el doctor les explicó que son los más numerosos en un extendido sanguíneo, que son las células fagocíticas que llegan en primera línea de defensa en un momento que detectan a un microorganismo invasor, que son cuando se va, por ejemplo, en unos estudios de sangre, cuando el médico manda un cuadro hemático porque el paciente tiene un dolor, un abdomen agudo o lo que sea, entonces inmediatamente sospecha de una ¿qué? Apendicitis o bueno, entonces, o que el paciente tiene problema bronquial, entonces él manda rápidamente hacer un cuadro hemático. Si hay una leucocitosis, estoy hablando de todos los leucocitos, o sea que el porcentaje es muy alto. ¿Qué quiere decir? Está aumentado. Si estamos hablando de que lo normal son, por ejemplo, 10.000 leucocitos, como ustedes, no sé qué normalidad les dieron, de 10.000 a 11.000 leucocitos, entonces, porcentaje, entonces, ¿qué quiere decir? Si están aumentados, tienen 15, tienen 20, entonces estamos hablando de una leucocitosis. Entonces el médico mira, voy a mirar el cuadrito hemático y qué me reportó el laboratorio. Entonces mira que hay neutrofilia, están aumentados los neutrófilos, y los neutrófilos, estas celulitas, porque son los que corren rápidamente, sí, por atracción quimiotáctica, llegan rápidamente al sitio donde está el foco infeccioso para fagocitar y destruir ese germen. Por eso entonces están aumentados en un extendido de sangre periférica, inmediatamente se muestra. Entonces, importantísima esta célula, ya todos los factores que tienen, todas las, yo pienso, las citocinas que ellos producen, eso es importante tenerlo en cuenta. Y aquí tenemos otro representante, bueno, entonces falta entonces hablar cuáles son los compañeritos de los leucocitos neutrófilos. Están entonces los eosinófilos, que tienen granos específicos, eosinófilos, porque los granitos parecen como unas maritas coloreadas con mertiolate, con rojo, por la eosina, y entonces pues se llaman eosinófilos, porque se tiñen con esa función. Ellos también tienen fagocitosis, pero ellos tienen una función sobre todo cuando hay procesos de alergia, en procesos alérgicos, ellos son células que defienden, digamos, de las alergias, porque vienen a atacar esas células que producen estos procesos alérgicos, como son, por ejemplo, los basófilos, las células cebadas. Entonces, por ello estas células son muy importantes. Cuando hay los eosinófilos, cuando hay, por ejemplo, parásitos, entonces también están aumentados porque ellos tienen unas proteínas que atacan esos parásitos
que los destruyen y por eso también están aumentados en eso. Pero ahorita vamos a hablar de ellos específicamente. Y los otros son los basófilos, que son los que están en menor cantidad en extendido sangre periférica, que son más o menos del 0,1%, que tienen la función de producir factores, digamos, de la inflamación, mediadores de la inflamación, como son la histamina, como son por ejemplo, la serotonina, como son, entonces, pero eso por eso están en muy poca cantidad en la sangre. Esta célula es un linfocito, es uno de las dos células que llamamos agranulocitos. Fíjense la morfología, el tamaño de la célula. Miren el diámetro y miren acá este diámetro de este linfocito. Tienen un núcleo, vea, completo, redondo. ¿Ah? Trata de irse también condensando la cromatina nuclear, por eso se ve más densa, más... aquí se ve que el citoplasma es muy escaso, que lo rodea. Ve, aquí veo una bandita celestica, como el azul del cielo, muy pequeñita. Tiene poquito, el aparato de Golgi es pequeño y los ribosomas son los que se encuentran, digamos, como en mayor representatividad. Por eso se ve ese colorcito azul celeste. Los linfocitos no, que pueden tener también gránulos inespecíficos, ¿sí? Como se pueden ver, lisosomas primarios, también puede tenerlos, y ellos, acuérdense que están presentes en procesos también infecciosos crónicos y en procesos, por ejemplo, en algunas virosis donde están afectados, donde se afectan, se disminuye su cantidad, por ejemplo, cuando hablamos del dengue, todo esto, entonces hay insuficiencia de estos linfocitos. Estos son los representantes de los células beta, de las células B, y vamos a tener en cuenta que son las que van a transformarse en plasmocitos o células plasmáticas que producen las inmunoglobulinas, los anticuerpos. Entonces hay que tener en cuenta la importancia que tienen ellos. Esa es una familia. La familia B, la familia con la letra B, son los que van a producir los anticuerpos especializados, obviamente, a partir de células que se generan de ellos, que son los plasmocitos. Y los otros linfocitos, la otra familia, son los linfocitos T, que es otra familia importantísima que representa la inmunidad celular, ¿cierto? Entonces, y vamos a tener una tercera, digamos, y vamos a hacer un poquito más, que son los linfocitos, que son el que llamamos también células naturales asesinas, que atacan directamente. Ellos son muy importantes también en el sistema inmunológico. Pero nosotros acá, en un extendido de sangre periférica, acá, como lo tenemos en esto, yo no puedo decir aquí, no, ese es un linfocito B, es un linfocito. No, tengo que hacer técnicas especializadas para poder identificar ya, y por microscopía electrónica hay algunas, digamos, cualidades particulares. Entonces, que dos familias grandes que representan todo lo que es el sistema linfático, perdón, que son los linfocitos, las dos familias grandes, que son los linfocitos B y los linfocitos T. Y los otros linfocitos que también se llaman citotóxicos y que tienen, bueno, que cargan ahí, yo creo que en la parte inmunológica, el CD8, que yo creo que lo revisaron en la teoría. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahí están los ayudadores, están todos los linfocitos que están representando la inmunidad celular. Cada uno tiene su carácter. Pero lo importante es que recuerden acá, hoy en el laboratorio, que los linfocitos en grande tienen dos familias. Los B, que van a terminar siendo las células que nos diferencian en plasmocitos, y los plasmocitos son los que van a producir los anticuerpos. Segundo, los T, que son los que van a producir, a representar la inmunidad celular, y una pequeña, digamos, que no los acuerda, porque es importante, esos linfocitos que llamamos también naturales asesinos, que también son importantes, obviamente, porque van a atacar directamente ciertos, y pero todos van a trabajar, todos son una empresa, tanto los B como los T y como los granulocitos, todos son una gran empresa y tienen que trabajar coordinados unos a otros. Bueno, entonces... Doctora, digamos sí, pero digamos ese linfocito está un poquito grande, ¿cierto? Es un poquito más pequeño. Que la célula, porque hablan como del tamaño de los glóbulos rojos parecidos, ¿no? Como un linfoblasto.
Tiene toda la razón. Hay unos que quedan, por eso hablamos de linfocitos de pequeño tamaño, mediano y gran, que casi no se, ese es una, sobre todo, algunos hacen mayor, digamos, proporcionan que por el tamaño de la cantidad de citoplasma los califican en una u otra condición. Yo lo que observo, digamos, es que cuando el linfocito está estimulado, aumenta la cantidad de citoplasma, ¿sí? Ahora que hay linfocitos también que llamamos pequeños linfocitos, que son casi en la mayoría de los casos, se observan bastante. Y otro es que cuando se hace el extendido, de pronto, como eso como se hace el extendido, Sí. las células se aplanan, entonces se ven más grandes. Sabe que yo veo eso ahí como porque ese neutrófilo también tiene un tamaño propasado, ¿sí? Respecto a los eritrocitos, ¿no? Es por el Por aumento. extendido. Sí, el aumento en que están mirándose la célula. Mírenlos. Ahora vamos a ver otros. Sí, fíjense, por ejemplo, las plaquetas. Las plaquetas tienen apenas de 2 a 4 micras en forma normal. En su centro se alcanza a ver aquí un poquito más oscurito, más basófilo, que es el centrómero, donde están todos los gránulos, y el hialómero, que es el más clarito, que es donde están toda la parte de los tubos, de los túbulos de las plaquetas, sí. Bueno, entonces, esta es la primera imagen. Entonces, tú me vas diciendo cuando Esta no la dibujamos. Ellos tienen que dibujar ahí al menos unas tres imágenes. Bueno, esta imagen les voy a contar qué pasa. Fíjense que aquí están los eritrocitos ya más como más, no quedó tan extendido, tan bueno como este, sino que quedó un poquito más grueso. Y por eso, como les decía, como los eritrocitos tratan de formar agregados como pilas de monedas, de unirse, entonces aquí se ven así. Entonces yo lo que digo en esta imagen es un eosinófilo. Vimos acá, por el aumento es que se ven más grandes, vea, a eso me refiero. Entonces vamos a ver un leucocito eosinófilo. Entonces vamos a ver que ellos en extendido de sangre normal, más o menos puede haber hasta un 3%, o sea, un 3% hasta 5% de normal. En los procesos de alergia, pues están muy aumentados, o cuando hay parasitosis también, ya saben ustedes por qué razón. El núcleo se segmenta en dos, o sea, casi siempre, mientras que en este puede haber 2, 3, 4 segmentos o hasta 5. Los que tienen 5 segmentos ya no son, digamos, muy activos. Lo más regular es que tengan 2 segmentos. El núcleo se haya segmentado, pero vea que hay puentes de cromatina, siempre se mantienen uniendo cada uno de los segmentos. No es que tenga varios núcleos, es un núcleo que se va dividiendo en segmentos, pero manteniendo las uniones de cromatina. Aquí se trata de ver un tercer segmento. A veces se ven con 3 segmentos, pero no es lo normal. Pero el citoplasma, yo aquí veo son una cantidad de granulaciones de color salmón. Eso depende de la coloración. Mira esta coloración que está todavía un poquito basófila, y se ven como los granos citoplasmáticos específicos se ven bien redonditos, se ven bien, como si yo cojo unas maritas y las coloco entre un frasco, que todas sean de color naranja y se van a ver así, todos, mientras que en los neutrófilos no, son tan pequeños los granos que uno casi no los visualiza. Hablando de gránulos, ¿no? Hablamos de los gránulos primarios que son comunes para todos, ¿no? Porque son lisosomas. O sea, que algunos dicen que no, o sea, que hicimos a granulocitos es porque no tiene ningún tipo de gránulo. Tienen gránulos primarios que es común para todo, pero son muy pequeñitos. Luego vienen los gránulos secundarios y los gránulos terciarios, que solo lo tienen los neutrófilos. Pero los secundarios sí están en los granulocitos y prácticamente lo que llaman gránulos azurófilos. ¿Son ahí también, Cecilia? Sí, los granos azurófilos se llaman azurófilos porque son lisosomas primarios, que están tanto en los granulocitos como en los agranulocitos. O sea, los gránulos azurófilos son los lisosomas, que quede claro eso. Primarios, ¿cierto? Que son comunes a todos. Y hay muchos en los macrófagos. En los macrófagos lo que hay son lisosomas primarios, no hay gránulos específicos en los monocitos, pues hablando en sangre. Aquí hay también, obviamente,
hay gránulos primarios o lisosomas primarios, se llaman así, que son los gránulos inespecíficos. Aquí también, obviamente, y son muy activos. Por eso esas células también son fagocíticas. Ellas liberan gránulos que atacan, digamos, pero estamos hablando, atacan, por ejemplo, los parásitos con perforinas para destruir y como inyectarles oxígeno y matar esos parásitos, pero también lo que estaba diciendo, como ellos neutralizan, por ejemplo, la histamina. ¿Qué pasa? Quiero decir que la histamina, ustedes saben ya que esto produce inflamación, produce la rinitis, produce todo lo que son alergias. Entonces, la histamina, que la producen las células, los basófilos, y lo producen las células del tejido conectivo, que son exactamente las células cebadas o mastocitos, que se llaman factores mediadores de la inflamación. Estas celulitas detectan que hay inmunoglobulina E, y entonces inmediatamente ellos liberan esos gránulos y esos gránulos que tienen histaminasa, una enzima que, digamos, que destruye, por decirlo de algún término coloquial, que destruye la histamina, que frena, esto, y entonces por esa razón son beneficiosos. Por eso cuando hay una alergia, están aumentados también los eosinófilos, porque ellos salen rápido a trabajar a la mucosa respiratoria donde se necesiten. Bueno, entonces, estos son los eosinófilos. Son más grandes. O sea, esos gránulos son característicos de los granulocitos, por decir así. Se hablaba de la estaminasa, yo les hablaba a ellos de que producen fosfatasa ácida, entre otras cosas, fosfolipasas, neurotensinas, catecinas, peroxidasas, como cosas especiales, porque los neutrófilos también en sus gránulos tienen un montón de sustancias que son mediadores de la inflamación, de complemento. Por lo menos estos eosinófilos en sus membranas tienen receptores para inmunoglobulina G y tienen receptores para inmunoglobulina E, sobre todo, que es lo que va a causar a veces la degranulación, y para el complemento, que ustedes tal vez ya hayan visto todo esto, y en eso se fundamenta ese ataque a los parásitos también, para destruirlos, como para hacerles agujeros a los parásitos, y de esa manera entre el líquido y los destruya, porque ya no tienen una separación osmótica con el medio externo. Cuando ustedes vean un cuadro hemático que tiene eosinofilia, eosinofilia es aumento, como neutrofilia es aumento de los neutrófilos, uno piensa en factores alérgicos, como muy bien lo explicaba la doctora, o en factores parasitarios. El individuo, el niño, está con esto, y eso lo toma uno como una conducta para mandar antiparasitarios. No siempre, ¿no? Pero en las alergias también se pide moco nasal para mirar el recuento de pronto de eosinófilos y para hacer los respectivos tratamientos. Igualmente esas alergias que salen en la piel, que la piel se vuelve geográfica con levantamientos y todo esto. Bueno, entonces, como estábamos hablando, sí, entonces muy importantes. Por ejemplo, ellos tienen proteína. Es que cada gránulo, cuando se va a ver un granulito en microscopía electrónica, parece como, cada gránulo es como un lentecito, así tiene forma de lenticular. Y tiene, en el centro tiene como una barrita, eso he visto en microscopía electrónica. Ahí están las proteínas propias de los eosinófilos, como son la proteína básica mayor, que es entre esa, y la proteína propia eosinofílica. Esas proteínas son las que atacan a los parásitos, esas proteínas. Entonces, por eso es importante. Entonces, sí, esto es una parte, pues, digamos, muy interesante. Aquí no vamos a ver sino puros granitos, pero realmente microscopía electrónica tiene una morfología muy particular. Bueno, eosinófilos. Y aquí, bueno, vamos a ver el otro granulo. Mira, aquí está otro eosinófilo bien lindo. Este eosinófilo, no, perdón, no, me equivoqué. Sí, No, yo le veo los gránulos rojos. Parece un neutrófilo, pero usted nos decía que a veces lo usual es que sean dos lóbulos, ¿no? Pero ¿sabe por qué estoy viendo acá? Es que estoy mirando una cosita. Es que estoy mirando que, bueno, los lóbulos está perfecto. El citoplasma está más eosinófilo, está eosinófilo. Esta es una muestra de un eosinófilo. Normalmente, mire los puentes de cromatina, bien lindos. Sí, que es una excepción.
Bueno, mire, fíjense aquí qué pasó. Fíjense que aquí los glóbulos rojos están crenados. ¿Qué quiere decir de crenados? Arrugados. ¿Qué quiere decir? Cuando los glóbulos rojos se ponen en una, por ejemplo, en un pH más bajo, entonces ellos tratan, en pH no, en una condición de osmolaridad más bajo, perdón, entonces ellos tratan de en vez de ser la solución salina fisiológica, tiene la concentración de sal menor, entonces ellos tratan de perder, no pierden hemoglobina, se ponen así, arrugaditos, eso se llama crenación, se crenan. Eso es por la técnica de coloración, el manejo de la muestra. Eso lo van a ver ustedes aquí. Entonces, bueno, esto es otro sinógrafo. Aquí tenemos, vea, aquí estamos viendo el resumen de lo que hemos revisado hasta ahora. Estoy viendo acá 2 neutrófilos, pero fíjense que este neutrófilo está jovencito. Aquí mire, todavía no se ha dividido el núcleo, está como una cinta, como una bandita que se enrolló, se llaman así, células en bandas, se llaman, o células o callados, a veces tienen forma de herradura, a veces tienen forma de S, el núcleo, ¿no? Estoy hablando del núcleo. Esos son jovencitos que se han salido antes a la circulación. Hay un porcentaje, pero muy pequeño, en sangre periférica, cuando es normal. Cuando hay una infección aguda, ellos salen y aumentan en la sangre periférica. A eso, mire, esos punticos que se ven acá, más que todo son lisosomas primarios. Los secundarios, les decía yo, que son tan pequeñitos que casi no se pueden detectar así en estas técnicas regulares. Este neutrófilo que ya salió a circulación, aquí ya, vea, enseguida, ya aquí está dividiendo el núcleo en 2. El puente de cromatina se ve acá. Es muy importante recordar eso. Y vea, estas células se ven grandes. El diámetro más o menos son como unas de 11 micras de diámetro. Esto como estamos observando. Y aquí estoy viendo, bueno, esos 2 neutrófilos. Y aquí estoy viendo un eosinófilo que infortunadamente se va al ir deslizando la lámina, entonces vea que se tratan a veces de romper, pero se dejó, ¿por qué? Porque este núcleo bien definido, puente de cromatina, y fíjense que el citograma tiene también un color salmón, ¿no es cierto? Un color salmón, la coloración está bien. Pero otra cosa que llamó la atención, fíjense la coloración de los glóbulos rojos, aquí está, o eritrocitos está ya un poquito menos, vea, miren la coloración acá y miren acá, eso depende del pH del ejercicio, lo que se use, si está en un pH de 7.4 o más o menos, eso cambia también el color del extendido. Y aquí hay un linfocito, como decía el doctor César Blanco, que a veces se ven más pequeñitos, pero mira acá el tamaño del linfocito y mira el del glóbulo rojo. Lo que estaba diciendo, como está en mayor aumento las células, pues se ven así. Mire, estos son que han quedado, eso es por la parte de la técnica, pero estos son se ven como si fueran ovalocitos. Y aquí veo uno, vea, salpicaditos de plaquetas, ¿eh? Que no estamos, vea, estos son plaqueticas que están bien distribuidas, quiere decir que esta sangre se tomó y se tomó en un tubito anticoagulado con anticoagulante, y entonces por esa razón se ve, bueno, con citrato de sodio, todos los anticoagulantes de A, que es lo que se usa más, y entonces por eso debe ser extendido. Entonces, importante para usted identificar neutrófilos. ¿Cómo salen de la médula ósea? Van a la circulación muy jovencitos, unos poquitos, cómo van dividiendo su núcleo en 2, en 3, en 4, normalmente 5 ya se llaman hipersegmentados y ya no es, digamos, muy normal. Esto es digamos, la esencia de este laboratorio. Se nos había quedado un neutrófilo, un leucocito, granulocito, que casi no se consigue a veces cuando uno busca en una lámina. Fíjense que aquí están en gran aumento. Todo esto de eritrocitos son normales. Mire el núcleo, el núcleo, la parte central de las células se ve muy clarita. Yo le decía, imagínense las llantas siempre, entonces la hemoglobina se va concentrando
Y si hay una anemia, ya les contaba nuevamente, pues el centro, claro, sin hemoglobina se va aumentando y esto se dice que hay hipocromia, ¿no? Esto está normal, esto está normal. Lo que yo veo acá es que además de que quedó la tinción manchada porque no se filtró bien el colorante antes de hacer la tinción, pero yo veo que esta célula redonda, que tiene gránulos en el citoplasma, pero los gránulos se ven como manchas oscuras, moradas oscuras, casi no se visualiza el núcleo porque se ve como tapadito por todos estos gránulos oscuros, por ello llaman basófilos. Entonces esos gránulos, estas celulitas son las que producen en sus gránulos específicos, estamos hablando de la histamina, de todos los, de la serotonina, de leucotrienos, todos estos que van produciendo estas celulitas estando en la sangre, porque estas células que llaman basófilos por la coloración de sus granos, pero producen exactamente, como le estaba diciendo, todo lo que se relaciona con los factores, digamos, ¿de qué? De esto, en la inflamación, ¿no es cierto? Mediadores de la inflamación, histamina. Entonces, ¿qué quiere decir? Él produce histamina, porque tiene aquí un receptor de inmunoglobulina E y desencadena que entonces produzca la histamina. Se libera histamina. La histamina produce todos los efectos sobre esa mucosa, pongamos que sea nasal, y entonces, ¿qué pasa? Pues ahí están los amigos que son o los enemigos, digo yo, de estos que son los eosinófilos, y dicen, ajá, no, vamos a controlar esa situación. Entonces ellas liberan también los factores, como le estaba diciendo ahorita, los eosinófilos, que van, la histaminasa, que va entonces a neutralizar la histamina que estos vienen a producir. Entonces esto le contaba. Estas células tienen unas células, los hermanitos de estas células se llaman células cebadas o mastocitos, que también lo producen la médula ósea, pero que no son de la familia. Ellos no son funcionalmente, producen estos mismos mediadores de la inflamación, pero no nacen de la misma mamá. O sea, todos tienen orígenes diferentes, tanto las células cebadas o mastocitos, que van ¿a dónde? Al tejido conectivo, a toda la parte, todo lo que son tejidos conectivos, mientras que estos van solamente por la sangre, ¿ya? Bueno. A ver, doctor Blanco. Bueno, entonces vamos aquí, bueno, entonces vamos a continuar. Fíjense este extendido tan bonito, ¿no es cierto? Se ven, vea, un neutrófilo, y yo quiero mostrarles una cosita que todavía no está casi segmentado, el núcleo, también es muy jovencito, y yo veo acá abajo un basófilo, vean, no vayan a confundirse nunca. Basófilos tienen estos gránulos muy irregulares, porque son irregulares en su morfología, en microscopía electrónica se ven así, porque tienen, lo estaba diciendo, porque son de diferentes formas. Este es un basófilo, y cuando se hace el extendido, se aplanan las células, entonces los granos se tratan de colocar sobre el núcleo, y en cambio aquí se desplaza, el núcleo queda limpio, y vean, los granos de las células se mantienen en su espacio citoplasmático, y aquí no. Entonces por eso casi no se delimita muy bien el núcleo, que también es lobulado, ¿no? Poco lobulado, pero es lobulado también en estas células, basófilos. Sí, ahí en los basófilos también, para que ellos no los vayan a confundir, porque a veces, o sea, las células que tienen más dificultad a veces que los confunden, el basófilo, los gránulos, además de ser muy escasos, ¿no? Los gránulos ustedes ven como que se salen de la membrana. Eso solamente se ve en los basófilos, o sea, protruyen y se ven como si estuvieran protruyéndose la membrana, ahí los vemos en esa parte, ¿cierto? Y los basófilos son los que más mediadores de la inflamación, como decía la doctora, tienen granos de heparina e histamina que causan en las vénulas postcapilares que se abran las células endoteliales y salga líquido para que se produzca edema. Son muy importantes, aunque todos los granulocitos son intermediarios del proceso inflamatorio, que es ya patológico.
Entonces, los basófilos más que todo obtienen estas sustancias vasoactivas y se parecen mucho a unas células que vamos a ver cuando veamos tejido conectivo, que son los mastocitos. Pero sin embargo, se ha demostrado que no es que los basófilos salgan al tejido conectivo y se vuelvan mastocitos, ¿no? No, antes se pensaba eso, ¿no? Como los monocitos salen al tejido conectivo y se vuelven macrófagos. Eso sí es verdad, ¿cierto? Dentro de los neutrófilos son los únicos que tienen gránulos terciarios, ¿sí? Que llaman gránulos terciarios, que producen gelatinasas, que producen algunas cosas, como ustedes lo pueden leer, porque yo les dije a ustedes deben, además de lo que nosotros les hemos dado acá, deben leer el capítulo de médula ósea y sangre periférica del libro de Gardner. Está muy, muy bien, ¿sí? Como material de lectura y de complementación a las cosas que aquí se dicen o se dicen en clase, porque ustedes saben que uno no se debe conformar solamente con lo que dicen los profesores, uno tiene que ir a los libros y mirar algunas otras cosas, aunque nosotros tampoco nos vamos a rebuscar para los previos cosas muy puntuales de los libros, ¿no? Entonces, esos gránulos terciarios hay que tenerlos en cuenta porque son los únicos que tienen gránulos terciarios, ¿sí? Y los gránulos terciarios de los neutrófilos, pues, producen gelatinasas, catecinas, glicoproteínas que se insertan en la membrana plasmática. No es que produzcan mayor cosa. Los gránulos, bueno, los otros gránulos ya hemos hablado, los azurófilos y los gránulos específicos. Pero una cosita que quería, pues, ya que está el doctor tocando ese tan importante de los gránulos terciarios, de los neutrófilos, que es el único que tiene eso, gelatinasa, catepsinas, esas son, ¿qué son? La gelatinasa que viene a liberarse, el glóbulo rojo, primero que él sale y va el glóbulo rojo, pero el neutrófilo, donde por factores quimiotácticos de atracción química, yo les decía que ellos van rápido al sitio donde está el problema, de qué, de la infección. Entonces llegan allí, pero ¿cómo hacen para desplazarse? Están en el tejido, salen de la sangre, traspasan por diapédesis el endotelio del vasito sanguíneo, de la vénula o del capilar o vénula postcapilar, salen por diapédesis, o sea, pasa por factores también entre una celulita y otra de la pared de la vénula y sale al tejido conectivo y va rápido hacia dónde. Por estos factores quimiotácticos va al sitio donde está el problema. ¿Qué sucede? ¿Cómo se moviliza? Pues esta gelatinasa lo que hace es que es una enzima, asa, y va liberando, va hidrolizando, va licuando, por decir así, el tejido conectivo donde está y se va moviendo porque abriendo camino. La gelatinasa, entonces va haciendo esta enzima y lo mismo y ayudado con las catepsinas, etc. Entonces va llegando rapidito, abriendo paso. ¿Qué sucede al tiempo hasta que llega al sitio donde va a fagocitar, donde va a actuar, donde va a liberar las enzimas, donde va a hacer todos los demás procesos que ustedes ya saben de los neutrófilos? ¿Qué sucede entonces? Por eso es que tienen esos granos terciarios. Esa gelatinasa hace como ellos, el concepto de gelatina es como si el tejido conectivo, esa sustancia intercelular, tuviese como algo de característica parecida como un gel. Entonces, por eso la gelatinasa va hidrolizando esa sustancia intercelular y va abriendo camino para llegar al sitio donde está el microorganismo o está el foco infeccioso. Entonces, esa es la razón por la cual son tan importantes estos granos terciarios. Pero resulta que al tiempo que esto sucede, como ellos van liberando toda esta cantidad de hidrolasas, enzimas, entonces, ¿qué pasa? Que al irse produciendo esto, entonces, ¿qué? Como cuando trabaja, después de que trabaja el neutrófilo, él muere, porque sus mismas enzimas y todo eso, él muere. Entonces, con el tejido que está alrededor, en esa zona, pues por todas esas enzimas se forma entonces
al morir ese tejido se forma lo que se llama la pus, ¿no es cierto? Que es cuando uno aspira, el aspirado que tiene cantidades de neutrófilos y toda esa sustancia entre los cuales actuaron todas estas hidrolasas, la gelatinasa, las enzimas, tanto sobre todo lo que son de los gránulos secundarios, ¿no? Que son los que más liberan, porque los gránulos primarios lo que hacen es que dentro de la misma célula destruyen porque forman peróxido de hidrógeno, superóxidos, etcétera. Mientras que estos lo que se hacen es que se liberan, ¿no? A eso me refiero. Sí. Bueno, otra cosita que quería comentarles aquí que se nos había pasado. Los neutrófilos, aquí apenas está segmentándose en dosis, tienen esto, mire, usted ven acá, esto parece que un palillito, como un fosforito. Este palillito que se va acá, que llamamos palillo de tambor, se ve en los neutrófilos y se cuentan, corresponden al factor a eso me quería comentarles también, que es importante recordar. Aquí estoy viendo un extendido que se ve muy ya como muy hacia el extremo, por eso quedaron los glóbulos rojos tan separados y vemos acá, pero me gusta mucho hacer donde se vean bien las células. Esto es un eosinófilo, miren el citoplasma, miren el núcleo bisegmentado y el citoplasma lleno de color salmón, pero lleno de granos. Entonces, para hacer la diferencia entre un neutrófilo y un eosinófilo. Los glóbulos rojos se ven, ¿por qué no se ven en el centro? Como porque quedó el extendió, ahí ya como que quedó muy ya en los extremos, donde se hace menos presión y por eso quedaron así estos eritrocitos en la parte ya extrema del extendido de sangre. Y estas son las plaqueticas, aquí estamos muy bien. Bueno, eso ahora vamos, esto es un monocito. Queda un poquitico, ¿cómo te digo? Fíjense el tamaño. Vean, como dos o tres eritrocitos, ¿cierto? Bien grande. A granulocito, el que acompaña al linfocito. Tiene el núcleo grande, la cromatina no se ve tan fuerte, tan apretada, digo yo, tan compacta. Tiene, a veces se ve forma de arriñonado, es lo más común, aquí no quedó así. Tiene esto, en esa forma riñonada, en la concavidad que forma el riñoncito, se localiza un aparato de Golgi gigante, muy grande, y el citoplasma que lo vemos acá, esto que es abundante, que vamos a verlo, que tiene gran cantidad de gránulos primarios, o sea, lisosomas primarios. Eso es, por eso, esta es una célula que sale de la sangre, circula por la sangre. Ahí primero están ahí listos esperando cuando los llamen, salen de la sangre y entonces van pasando al tejido conectivo, a los órganos linfoides, al hígado, al vaso. En el sistema nervioso central, pues son acuérdense que en el sistema nervioso central son las microglias, ¿cierto? Entonces, ellos van a fijar su residencia. Ellos fijan su residencia donde, por ejemplo, en el hígado son las células de Cooper, que fagocitan hemoglobina, los eritrocitos de en los órganos linfoides, por ejemplo, vamos a tener como en el vaso, que son los que fagocitan los eritrocitos que han cumplido el término de vida de más o menos 120 días. ¿Por qué? Porque resulta que en el vaso, y también eso también pasa también en el hígado, entonces cuando el eritrocito se va llevando a ese término de vida, se le van colocando en la membrana citoplasmática de los eritrocitos, se va colocando una capita de oligosacáridos, ¿sí? Oligo, muy pequeños sacáridos, y se fijan alrededor, cuando van, por ejemplo, ya llegando a sus 120 días, y entonces eso hace que cuando pasan por el vaso,
¿Ah? Por eso es importante el vaso también. Entonces, ¿qué pasa? Estos macrófagos ya en el tejido conectivo, ya no como monocitos, entonces los fagocitan porque no los conocen como propio y los destruyen y liberan la hemoglobina y de ese hemolis y esa hemoglobina se vuelve a reciclar. De ahí hay se forma entonces, por ejemplo, se produce en el hígado la bilirrubina y también el hierro que se libera sirve para producir nuevamente nuevos glóbulos rojos. Entonces los macrófagos son estos monocitos que han circulado por un término de días y pasan a los tejidos, y pasan a los órganos linfoides y pasan al hígado y pasan al vaso y se dispersan en todo el tejido en todo el tejido linfoide difuso y están listos allí para librar la batalla de formarse como células fagocíticas importantes, fundamentales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esto aquí son monocitos, pero al pasar a los tejidos conectivos son los macrófagos. Allá, como les decía yo, allí establecen su residencia en cada sitio donde van a poblar y se llaman así, macrófagos residentes. Cuando les llega la orden de activación, entonces se llaman así, estimulados y son estimulados y se vuelven y se activan. Entonces son 3 pasos. Van estos residentes que se van a estimular por efectos inmunológicos y se van a activar y van a convertirse en células que van a fagocitar y a destruir exactamente esos agentes que ellos no reconocen como normales, como propios. A ver, Silvia, perdón, un estudiante pregunta que no le queda muy claro qué son esas manchas blancas entre los eritrocitos y que esa imagen en la esquina superior derecha hay 3 en diagonal. A eso se refiere. ¿Esto? Esto es por defecto es de la coloración en la técnica, como que se resecó mucho de ahí el colorante. Esto no tiene. Esto de los glóbulos rojos en el centro más clarito, ya les hemos contado que cada eritrocito, pongámosle que tenga el diámetro, la forma redondita. El diámetro, digamos, que viene a ser de unos, pongámosle 7.5, 7.2, 7.5, que como cada celulita no es esférica, sino es como disco, como un disco, así bicóncavo, como yo les decía, como la llanta de un carro, igualito. En el centro está más delgada. Entonces, en el centro, como tiene más delgado, el centro, pongámosle que tiene 0.8 micras de espesor, de grosor, 0.8 micras. Y en la periferia que tenga 2.1 micras digamos, de espesor. Entonces, por esa razón, en la periferia, pues hay más hemoglobina, ¿cierto? De más oscuro. Por eso se ve más oscura, por eso la hemoglobina se tiñe, porque es una proteína y por eso se ve así. Entonces, estos son eritrocitos normales. Como al hacerse el extendido, la presión no es tan uniforme, porque esto es mecánico. Entonces, por eso uno se ven acá, por ejemplo, de pronto también se deforman un poquito, pero yo los veo estos todos muy regulares, muy normales. Pero aquí ve, quedó más, pasó más por la periferia, no pasó por el centro. Pero esto me está diciendo que estos eritrocitos son normocitos, tienen la parte central está normal, porque como es más delgada, pues se ve menos hemoglobina. Entonces la hemoglobina se ve más condensada hacia la periferia de esa llanta. Entonces imagínense que tenemos que el caucho de una llanta que está lleno de aire, aquí está lleno de hemoglobina, pero en la parte central de la llanta no hay está muy delgada y por eso aquí queda muy poca hemoglobina en el centro, no que no haya, sino que queda muy poca hemoglobina en el centro. Yo les diría a ellos que es como esos neumáticos negros que usan uno para el río, ¿cierto? Pero es que no, tienen esa forma, pero no son huecos. O sea, la parte central es muy delgada, ¿sí? Y al ser delgada se ve blanca esa parte por la coloración y porque no tiene tanta hemoglobina. Pero ahí hay hemoglobina, lo que pasa es que la forma del glóbulo rojo, en esa forma va a adquirir más rápido el oxígeno que una esfera.
si no fueran esféricos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos bordes tienen bastante hemoglobina y es la forma ideal. Además de que el citoesqueleto le da flexibilidad, como hablaba muy bien la doctora. Hay capilares, tubitos muy pequeños por donde ellos no caben, pero ellos tienen flexibilidad. Por eso, el citoesqueleto de volverse más delgado, de acomodarse al tamaño y salir, ¿no? Al otro lado. Esta propiedad también la tienen los glóbulos blancos, que se llama diapedesis, que es poder salir por un estrecho espacio entre los vasos e irse al tejido conectivo. Como yo les decía, es como si uno pudiera meterse por debajo de la puerta, ¿no? Para entrar a la casa, tuviera esa capacidad. Por eso cuando los glóbulos rojos se vuelven redondos, no son efectivos, porque no alcanzan de que el oxígeno llegue hasta el centro, inicia el centro de esa esfera, es difícil. Cuando tienen esta forma es más fácil que el oxígeno se distribuya por todo el aro, el salvavidas, y la parte central, lógicamente, no es que sean huecos, es más delgada, como decía, si aquí hay tantas micras, bueno, el diámetro sería de... En el centro puede decir uno que hay de 0.8 a 1.2, o sea, es delgadito en el centro. Pero en la periferia está más o menos 2.1. Ese es el grosor de la periferia. De cada célula, es que esto es una célula. Entonces, pero en vez de ser... Creo que algunos dicen que no es célula porque no tiene núcleo, ¿no? No tiene núcleo, lógicamente. Mire, aquí está, porque el núcleo, cuando se hizo la maduración, lo que se llama durante la eritropoiesis, todo el proceso, entonces Sí. ha eliminado el núcleo para darle espacio completo a la hemoglobina, ¿sí? Sí, sí, es que dice la célula, cuando está en la médula ósea, el núcleo está programado para fabricar toda la hemoglobina. Y el núcleo, como la célula vive 120 días, y no, o sea, ya está programado para que haga esa función de transporte del oxígeno durante esos 3 meses y muera. Entonces, el núcleo es obsoleto en ese caso porque el núcleo no va a hacer síntesis de proteína por fuera, ¿no? Ok. Ya la célula ya está programada para vivir sus días, ya tiene sus proteínas que van a trabajar, y es más, cuando la célula está vieja le sale una glicoproteína en la membrana que avisa que está ya senescente y que el vaso la conoce y la destruye. Pero viene una reciclación de glóbulos rojos muy interesante que ustedes van a ver después, pero digamos, después de 120 días ya no es apto como ¿para qué? Trabajar, por decir así algo. Pues realmente son oligosacáridos, Aparece un pequeños. oligosacario que como que dice, máteme, ¿cierto? Ya estoy viejo. Ellos se van cubriendo con ese pequeños sacáridos y entonces ya, ¿qué pasa? Entonces ya el macrófago, ajá, no lo reconoce y dice, esto es algo extraño y lo fagocita. Por eso también por eso es que estaba comentando el doctor Blanco que cuando hay esferocitosis, una esferocitosis se enfermedad, una hemoglobinopatía, que es cuando tiene, una anemia, no por defecto en la hemoglobina, sino por la morfología que tiene el eritrocito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan al vaso no lo reconoce y los macrófagos que hay tantísimos lo fagocitan y se produce una anemia que se llama así, anemia esferocítica. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Dicen, ajá, no toca entonces retirar el vaso, hacer esplenectomía para que por lo menos se atenúe, se disminuya bastante, no totalmente, porque acuérdense que en el hígado también hay macrófagos, acuérdense que en la médula también hay macrófagos, entonces, pero sí por lo menos se disminuye bastante este problema de esta anemia. Hice la corrección por lo siguiente. Una cosa es una hemoglobinopatía, que son las anemias que se producen por defectos en la síntesis de la hemoglobina, porque hay cambios en las cadenas polipeptídicas por ejemplo, en la anemia falciforme, donde se cambia en la cadena beta, entonces cambia un aminoácido, la valina, ¿sí? Se introduce y se retira el glutamato. Eso es, y cambia de una vez la condición de la morfología, entonces se producen esas células que forman lo que llaman la anemia falciforme, que las células cambian a forma de hoz, de media luna. Eso es lo que llamamos una hemoglobinopatía. Las talasemias
también los glóbulos rojos también cambian su morfología porque las cadenas beta también cambian, tienen un cambio en algún aminoácido, eso se llama hemoglobinopatía. Eso, ahora, la otra condición de que haya anemias, que no son hemoglobinopatías, sino, por ejemplo, son la esferocitosis. Los esferocitosis, lo que pasa es que esas proteínas del citoesqueleto que se llama, la espectrina, específicamente, que está ahí en la parte más externa del citoplasma, cerca ahí, junto a la membrana citoplasmática del eritrocito, la espectrina tiene dos cadenas también, una alfa y una beta. Esas cadenitas, entonces, ¿qué pasa? Se fijan a una proteína transmembranal, una proteína de la membrana citoplasmática del eritrocito. Entonces se fija y entonces eso hace que el eritrocito mantenga su morfología de disco bicóncavo. También, entonces hay dos formas que son importantísimas para uno saber por qué hay dos, digamos, fuentes o razones para que haya unas anemias en estas dos condiciones. Uno, porque la morfología del eritrocito no se da porque hay proteínas esqueléticas como la espectrina que hace que cambie esa morfología normal por efectos genéticos autosómicos, y la otra porque la hemoglobina cambió, digamos, porque algunos aminoácidos de las cadenas polipeptídicas, de las cadenas de la hemoglobina, las globinas, que puede que son 4, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces vaya a cambiar. Por ejemplo, lo que está contando, que el aminoácido valina entre a reemplazar el glutamato. Y entonces de una vez ya cambia la hemoglobina. Eso se llaman hemoglobinopatía. Ya una cantidad de patologías por hemoglobinopatías y otras también por cambio de la morfología del eritrocito en razón a condiciones estructurales del citoesqueleto. Eso es lo que yo quería pues que quedara claro. Aquí estoy mostrando, vea, fíjense el pH de este coloración, ya se ve como más ácido, ¿no es cierto? Los glóbulos rojos o eritrocitos los veo normales. Aquí veo un neutrófilo, vea que tiene el núcleo dividido en 4 lóbulos, pero quedó como muy compacto también por la tinción, por la preparación. Y aquí un eosinófilo, vea, siempre muy diferente. El eosinófilo con sus granos bien anaranjados o color, como les decía, puede ser como color más bien como un colorcito a veces más oscurito, pero de todas maneras son muy diferentes. Aquí están las plaquetas, tan importantes, lean muy bien lo de las plaquetas en Gardner, está muy bien, me gusta mucho como está en Gardner, también en Sobota o en cualquier histología, más si ustedes van a ver la hematología. Esto ya es para recordar una cosa, no vamos a entrar en mucho detalle esto, porque resulta que este es un extendido de donde estamos viendo, este es un antecesor, digo yo, esto es un eritroblasto policromatofílico, donde estamos hablando de la hematopoiesis. Estamos hablando de un extendido de sangre donde estoy observando que hay células todavía inmaduras. Y yo veo que este eritrocito, vean el tamaño, miren, la hemoglobina se está, digamos, está produciéndose porque ahí está un retículo endoplasmático muy desarrollado y los ribosomas son bastante abundantes. Y yo veo que el núcleo todavía, vea, que está haciéndose más compacto central. Este es lo que llamamos un eritroblasto policromatofílico, que ya casi va a terminar ya eliminando ese núcleo para ya esto, por ejemplo, aquí ya han salido el núcleo de la célula y ya le han dado el campo completo, el espacio completo a la hemoglobina. Bueno, estas son otras células, digamos, aquí hay unos
unos monocitos y otras células también de la parte medular. Yo aquí estoy viendo, vea, fíjense aquí, este es un neutrófilo, ¿cierto? Ah, que habíamos visto, un neutrófilo donde no se ha segmentado el núcleo, pero está en forma como de S, de la letra S, listo ya para salir a circulación. Y acá yo veo un eritroblasto también, un eritroblasto que vamos a tener en cuenta, también policromatofílico, todavía no ha perdido el núcleo. Entonces, bueno, eso eran dos células que quedaron ahí para mostrarles. Aquí estamos viendo que, entonces, estamos viendo acá una celulita, pues esta no está muy normal, voy a dejarla pasar aquí porque es como una célula linfomonocitaria. Y esto sí es un monocito normal. Fíjense el núcleo grande y el citoplasma. Eso es lo que queríamos tener aquí en unas plaquetas. Fíjense, las plaquetas, estas están como, no, este está como muy grande. Cuando las plaquetas son de tamaño mayor, así grande, pues no son muy funcionales, de acuerdo con lo que hemos. Aquí vemos un neutrófilo lindo, leucocito, neutrófilo, granulocito. Vea, está uno, segmento, 2, 3, 4, y están unidos por puentes de cromatina. Y estamos viendo el citoplasma, casi no se ve los gránulos porque, como les contaba, son muy pequeñitos. Todo el extendido este está precioso. Los glóbulos rojos todos muy normales. Las plaquetas también, un extendido bastante bueno. Aquí tengo esta fotícula, tomamos ahí del microscopio, en una zona donde no quedó muy bien la parte, digamos, de los eritrocitos, pero se tomó ¿para qué? Para que ustedes vean bien la diferencia entre un neutrófilo segmentado, aquí tiene un segmento, 2, 3, cada segmento del núcleo está unido por puentes de cromatina. Esto es un neutrófilo, aunque no se ve el cuerpito de Bar, pero y aquí vean la diferencia con un eosinófilo. Vean, el núcleo se ve bilobulado y aquí, pero aquí vemos ese color salmón que tiene los gránulos citoplasmáticos. No hay ninguna. Aquí vemos una plaquetica por ahí. Bueno. Vean, fíjense ustedes extendido, qué lindo. Aquí estamos viendo un neutrófilo, ¿cierto? ¿No? Estamos viendo un basófilo tremendamente bueno. Vean, qué lindo. Los eritrocitos, todos muy normales. No hay hipocromia, no hay ninguna anomalía de alteración. Vean, el centro perfecto y las plaquetas, un extendido de sangre periférica. Aquí, vea la diferencia acá, un eosinófilo. Y aquí un linfocito, ¿cierto? Bueno, entonces ahora vamos acá. Les voy a preguntarle por acá, a ver quién nos acompaña. A ver, doctor, preguntémosle a alguno de esos alumnos que nos están acompañando. ¿Qué célula sería estará mostrando acá? Voy entonces a meterme yo acá. Bueno, vamos entonces acá. Ajá. Estamos hablando de Smith. Smith Paolo Orduz. Smith está por ahí. Ya veo que tiene micro. Smith Paola. A ver. Alejandra Velázquez. ¿Tampoco? Entonces, que hay algún problema con o por qué no lo vemos por acá? Mario Suárez, por favor. Mario. ¿Tampoco nos está acompañando en el laboratorio? ¿Tienen algún problema de conexión o qué pasará? Carol Juliana Sanguino. Carol. Yarit Vanessa Hernández. A ver, Angélica Sarmiento. ¿Quién me contestó? No. Angélica.
Angélica, yo no soy la que está hablando, no sé quién está hablando. Angélica Sarmiento. Profe, ¿eso sería un neutrófilo? Un neutrófilo, sí. Está perfecto, muy bien, muy bien. Estoy notando que no sé, porque aquí estamos viendo que hay 19 participantes en el laboratorio, pero noto que no están conectados, o sea, están conectados, pero no están presentes. Algunos están conectados al celular. No, pero de todas maneras, eso no tiene ninguna, digamos, todos tienen que estar, ¿está conectado o está conectado? Porque no estamos, entonces, porque si estamos entonces nosotros acá. Es que ellos, este es su grupo, sí. Este es su grupo son como de 20, ¿no? Sí, ahí está, sí, hay 19, sí. Juan Sebastián Angarita, ¿está por ahí presente? Tiene que estar. Sí, No, señora, que estoy. Bueno, Juan Sebastián, eso, con toda confianza, participen ustedes, pregunten, estén activos. Esto es lo que nosotros queremos. Sí, yo les dije que me hiciera preguntas por el chat para yo referírselas de pronto a usted, ¿no? O si quieren, cuando ya la doctora esté concluyendo una idea, tal, que no para interrumpirla, le hacen la pregunta. Todo el tiempo pueden ir participando, integrándose mucho, que estemos todos muy, muy interesados en el tema. Entonces yo quería preguntarte, esta célula que estoy señalando acá, ¿qué célula sería para ti? Yo, profe. Sí. ¿Sería un eosinófilo? Muy bien, ahí está perfecto, sí. Ya acá, entonces. No estoy muy seguro, ¿sería como un linfocito? Un linfocito, mire, la célula se ve bien redonda. Bueno, como ellos tienen que hacer tres o cuatro dibujos, entonces vamos a poner que hagan este dibujo. ¿Sí? Perfecto, entonces sería el dibujo número 1. Voy a anotarlo aquí para que sea igual en todos los grupos. Ok, puedes continuar, Carmen Cecilia. Bueno, entonces está muy bien. Yo quiero que todos se integren. Vamos aprovechando al máximo. Bueno, entonces ahora vamos a ver, vamos a preguntarle a otro. Si quieres tú búscalo en la lista y le preguntamos por estas dos células. Bueno, vamos a mirar por acá a ver quiénes están en. Esto es como estar en vivo, solamente que estamos. Sí, a ver, Angélica Sarmiento. Ya le hemos preguntado a Angélica. Bueno, entonces preguntémosle a otro. Laura Daniela Rueda. Laura, sí. A ver, Laurita, presente por ahí. Laura. Presente, dijo. Listo, por el chat. Hágale la pregunta. Bueno, quiero que me hagas el favor y me identifiques la célula que estoy acá señalando. Con mi indicador, no con el señalador que está ahí fijo, sino aquí con mi indicador. ¿Qué dice Laurita? Vamos a ver si contestó por el chat. A ver, mira, a ver. No. Di más o menos sobre lo que hemos dicho, ¿qué célula tú crees que es eso? Tenemos que mantener muy bien la atención en la explicación, sí. Alejandra nos está contestando, ¿sí? Alejandra, a ver. Profe, sí, señora, esa podría ser un basófilo. Sí, perfecto, es un basófilo. De arriba. Y la que está aquí arriba, ¿qué será? Podría ser un Entonces, mira el citoplasma. neutrófilo o un monocito. Sí, es un neutrófilo, pero todavía no se ha segmentado mucho. En forma de callado, ¿sí? Uh-huh. Bueno, este que está viendo acá, porque nos muestra también un basófilo, sería el segundo dibujo que tiene que hacer. Esto, sí, voy a hacer estos dos. Estas dos células, el neutrófilo y el basófilo. La anterior era ¿cuál? El eosinófilo y el linfocito. Sí. Entonces ya tenemos 4 células que ustedes las tienen. Los cambios fueron los que hicimos ya. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a mirar acá. Esta fue la que ya miramos, la que vimos, Sí, ¿cierto? esa hay que hacerla, que es el eosinófilo y el basófilo. Sí. Y pues lógicamente los glóbulos. Bueno, voy a ponerles esta es una,
Esto es para hablar sobre hematopoiesis. Este es un extendido de sangre. Se toma de un aspirado de la médula ósea. Generalmente se hace por punción con una sedación en la cresta ilíaca. Ahí se toma, como dentro del hueso, obviamente, está Médula. la médula hematopoietica. Entonces ahí está la fábrica. Pero aquí dejamos, yo no coloqué más para ustedes. Estoy viendo acá una célula gigante, grandísima. Miren, miren el núcleo cómo está, inclusive se está lobulando y el citoplasma es inmensamente grande. Esta célula puede tener hasta 200 micras de diámetro. ¿Sí? Miren los glóbulos rojos que ya están aquí formaditos. Aquí hay un neutrófilo que está también dentro de la médula. Y miren ustedes cómo el núcleo se ve como todo lobulado. Después se separa también en varios, o sea, vuelve polinucleada la célula. Esto se llama un megacariocito. Megacariocito, la célula más grande que hay en la médula ósea. Y el citoplasma se va, vean, el citoplasma se van desprendiendo fragmentos de citoplasma. Vean, aquí se ven fragmentos de citoplasma. Estos fragmentos de citoplasma muy organizados. Entonces son las plaquetas. Entonces aquí quiere decir, de aquí están, primero hay lo que llaman proplaquetas y ya separaditas bien, salen entonces, ¿a dónde salen? Estamos dentro de la médula, dentro de la médula ósea. Entonces, resulta que la médula tiene un esqueleto que se llama estroma, con fibras reticulares y células reticulares y macrófagos. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esos espacios que quedan, entonces están los sinusoides que son los capilares que se encuentran, y entre los cordones que hay entre sinusoide y sinusoide están los cordones donde están formando todas las células hematopoiéticas. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esas células están estas gigantes, que son los megacariocitos. Y entonces de ahí se van desprendiendo las plaquetas y van pasando por, como dice, van pasando por unos pequeños espacios que hay en esos sinusoides, por unas ventanitas, y salen a la sangre, a la circulación sanguínea, dentro de la misma médula. Y de ahí van a dónde? Salen por vasos sanguíneos que salen de los huesos, que son los vasos que van entonces a llevar a toda la circulación. Entonces, por eso es importante esta célula que se llama megacariocito. ¿El megacaroblasto estaría en una estadio anterior? El megaloblasto es no, una el megacaroblasto. El megacaroblasto es una célula que es más pequeña, que tiene un solo núcleo. Más primitiva, ¿no? Un diámetro normal, digámosle 20 micras, un poco más grande, pero tiene su núcleo. Ese megaloblasto se va dividiendo, igual que como se ve en todo lo que es las progenies, por ejemplo, en este caso, de este células se van haciendo cada vez más divisiones y divisiones más maduras, pero se van haciendo más grandes, van creciendo, la célula va creciendo, va multiplicando toda la cromatina, se va formando polinucleada con un gran citoplasma, después se va separando, se van esos núcleos y el citoplasma se va fragmentando y ya son el megacariocito. Entonces vamos a tener lo que es megacardioblasto, promegacariocito y megacariocito. Y entonces esto está solo dentro de la médula. Lo que pasa... Bueno, este sería el tercer dibujo que van a hacer y ya no más, para que acuerden de este megacariocito. Cariocito. Que las plaquetas se forman es por la fragmentación de este megacariocito en cientos y cientos de plaquetas y se van metiendo a los sinusoides y entran a la sangre periférica. Acuérdense que la cantidad de plaquetas es aproximadamente entre 150.000 a unas 300, 400.000. Puede fluctuar el número,
Pero si tiene 800.000 ya sería muy malo. Y si tiene plaquetopenia, o sea, lo que llaman trombocitopenia, es que está muy abajo y eso sucede en una enfermedad que se llama el dengue hemorrágico. El virus empieza a dañar las plaquetas y cuando usted se da cuenta no tiene 150.000 o 200.000 plaquetas, que es lo normal, sino puede tener 100.000, 80.000, 50.000. Cuando tenga 20.000 no salude a nadie porque le sangra las manos. Y generalmente esos pacientes si mueren, los del dengue hemorrágico mueren por ese problema. O sea, hay que aplicarles plaquetas y tratar de mantenerlos, ¿no? Pero si ya la reacción inmunitaria es muy fuerte y esto, pues, sabemos que muchísima gente ha fallecido de este dengue hemorrágico que se llama, ¿no? Ok, puedes seguir, Carlos. He cambiado los nombres siempre, los hematólogos, pero coloquémosle así, dengue hemorrágico, ahora le llaman que tipo 1, 2 y 3. Y esa célula que está allá a la izquierda es parece un neutrófilo, ¿ya había visto para salir? Neutrófilo, sí, una evidencia ya está más que maduro, vea. Está Entonces le ponemos, ahí queda todo visto, ¿cierto? Los 4 células, que el neutrófilo que faltaba, ya falta ver el monocito, pero bueno. Ah, vamos a colocarlo acá. Donde un monocito, ¿puede ser este? Está como, no hay uno como más redondito, es que está como... No hay dentro de él, estaba mirando acá. Bueno, ustedes no, es que aquí no, espérenme, voy a mirar aquí, bueno, espérenme un segundo, voy a colocar la barra arriba. Aquí hay un monocito bien bonito. Este, por ejemplo, este es un monocito. Este es monocito. Este es un monocito también, pero no está muy... Como es que, 3 dibujos, pueden sacar este monocito de acá y ponerlo sobre el otro dibujo donde está el megacariocito, ¿no? Lo pueden sacar, o sea, para que no tengan que dibujar todos los glóbulos rojos y lo que hay acá, lo dibujas de acá. Recuerden que el monocito, su nombre mono, es porque como que diferencia de los segmentados, ya que el núcleo de los granulocitos, o sea, de los basófilos, de los... Esas células es un monocito tiene segmentos, ¿no? Un núcleo redondo, compacto, único. Entonces le pusieron monocito porque su núcleo es como uno solo, como mono es uno, ¿cierto? Y es una granulocito, ahí se ve el citoplasma. Mire, qué bonito. De tener un gran tamaño, ¿sí? Entonces esa misma célula de ahí, la sacan de ahí, la dibujan en el cuadrito, en el cuadrito anterior y ya podemos tener los 3 dibujos con todas las células, que es el objetivo. Entonces, sería eso. Mire, una cosita que les quería aquí aclarar. Fíjense, una cosa, el núcleo se ve la cromatina, digamos, no compacta. Y parece que fueran como si fuese un cerebro, los 2 hemisferios cerebrales. Eso es muy común, digamos, en la morfología. A veces se ve arriñonado y se ve así. El citoplasma es abundante y lo que tiene ese color azul grisáceo, que tiene, que parece, es un azul especial, es por la cantidad, porque tiene, realmente lo que tiene son ribosomas, bastante ribosomas, y tiene lo que yo les estaba contando, lisosomas primarios, gránulos son estos de los lisosomas primarios que contienen, yo les decía, peroxidasas, miroperoxidasas, fosfatasa ácida, todos estos que vienen a destruir, fagocitan, forman lo que llaman un fagosoma, llevan el germen, pongámosle un bacilo, lo fagocitan unido al complemento, ¿no? Los factores de complemento, lo fagocitan y llegan y forman entonces un lisosoma grande que vamos a ver. Entonces ya ahí desinyectan esas peroxidasas y entonces destruyen y fragmentan pongamos que sea un bacilo en pequeñas cadenitas de aminoácidos para presentárselo ya a los linfocitos para que ellos terminen de actuar en el sistema, digamos, ya de inmunológico activado, sí. Entonces, mire, lo puedan colocar bien solito. Es que tiene aquí como unas vaporitas que no son, digamos, pero este está perfecto. El tamaño, mire el tamaño de un glóbulo rojo, mire, caben como unos 4, 5 glóbulos rojos ahí. Bueno, ¿listo? Entonces, espero que les haya quedado muy claro, que estén suficientemente motivados
Profe, Y nos vemos. A ver qué más que quieres, cuéntame. profe, qué pena. ¿Me podrías recordar cuál es el primer dibujo que hay que hacer? Bueno, este es un dibujo, que es un neutrófilo y un basófilo. Bueno, como ya los conozco. Este es el primer dibujo que fue un eosinófilo y un linfocito, ¿cierto? Eosinófilo, linfocito, neutrófilo, basófilo. Este viene a ser neutrófilo, este no, pero está muy... Este es un neutrófilo solo, pero no recuerdo si lo pusimos. Y este viene a ser el macrófago, el monocito. Este es otro linfocito. No, yo creo que no fueron más los que pusimos, ¿cierto? Me acuerdo que este neutrófilo está muy bonito. Y este megacariocito. Bueno, chicos, con mucho cariño, aquí para que ustedes miren miren este megacariocito, qué bonito. Esa es una sangre de médula, un aspirado de sangre medular. Aquí están todas las células de formación. Bueno, nos vemos entonces en la próxima. Gustosa de haber esto. Perdón, Carmen Cecilia, los chicos me dicen que si le podemos recordar los dibujos. Sí, yo les estaba diciendo que tú estabas, dijimos que íbamos a colocarles. Bueno, ¿Sí? Dijimos que este megacariocito con este neutrófilo acá. Segundo, este eosinófilo con este linfocito. Este neutrófilo con este basófilo. Este neutrófilo, que está muy bonito. El monocito que ya le mostramos también. Este también es otro monocito, pero no es el que vamos. Este es neutrófilo y eosinófilo. Listo, entonces, estos fueron los dibujos nomás. Sí, uno es el basófilo con el... Ya, entonces aquí está. Sí, lo que ya les está. Espere para acordarlos bien cuáles fueron, porque yo sí me acuerdo. Bueno, Ese es el neutrófilo y eosinófilo. eosinófilo. Bueno, entonces, anotado. Mire, donde están aquí bien separados los glóbulos rojos. Bueno, acá este que está acá. Plaqueta, ¿no? Que no se le olvide colocar las plaquetas. Metámosla aquí en este espacio, me dibujan el monocito. Bueno. En este espacio, sí. ¿No? Para que entre el neutrófilo, el eosinófilo y el monocito. Pasemos a ver, me acuerdan del otro. El glóbulo rojo, ¿no? Bueno, glóbulos rojos y plaquetas tienen que hacerlo en todo así como está. Neutrófilo. Este sería el basófilo y el neutrófilo. Bien. Este es un solo basófilo, ¿no? Este tampoco. Este hemos podido ponerlo con esto. Este eosinófilo, este tampoco ya. Eosinófilo también. Neutrófilo y linfocito. Este sí. Este sí también lo dijimos. Neutrófilo, linfocito, plaquetas y eritrocitos. Sí, este sí. Ya, nomás, ¿cierto? Vean. Sí. Este. O sea, la realidad es un eosinófilo, por lo menos que ustedes a veces lo ven con 3 núcleos y pueden pensar que es un neutrófilo. Pero un solo núcleo cementado en 3. El núcleo está cementado en 3. Pero vean, los eosinófilos, la mayoría son 2 está muy bonito. segmentos. Neutrófilo, eosinófilo y 2 neutrófilos, ¿sí? Sí, es que en los 3 dibujos se manden las células de sangre periférica. Pero, bueno. Perfecto. Ese está muy bonito también. Primero y este tercero. ¿Alguna pregunta? Nos despedimos ya porque ya van a ser las... Faltan 7 para las 12. Sí, ya. Entonces tratamos de terminar los laboratorios faltando 15 minutos de acuerdo con las normas y con TEC. Bueno, nos vemos entonces. Bueno, chao, chao. Ay, doctor, para que grabe, por favor. Me imagino ¿Está que grabado?
Bueno, perfecto. Esto, bueno, esperen, les digo algunas cosas. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, como sabe, el quiz lo vamos a presentar los 3 grupos en un momento determinado. Para que se abra Moodle, tiene que ser el viernes sobre todo lo que vimos. Y pues ustedes mañana tienen clases de fisiología a las 6 de la mañana. Tienen laboratorios con nosotros de histología, porque tenemos que cubrir lo de sanguíneo. Y los dibujos, estos dibujos tienen tiempo para subirlos hasta el viernes. Los dibujos de nervioso ya deben estar subidos. Sin embargo, yo tengo que hablar con Yesit para ver si le abrió las carpetas para que suban los dibujos, porque él es el que maneja la parte del Moodle, ¿no? ¿Hasta qué hora es el viernes? ¿A qué hora es el quiz? El quiz lo hacemos por ahí a las 12:30, son 10 preguntas que demoran 15 minutos, o a la 1 de la tarde, que puede ser un tiempo en que ustedes todos están... Digo que hoy a la hora, porque si no... Sí, bueno, ok. Entonces, así Profe. quedamos. ¿Tienen alguna pregunta en vivo ahí que quieran decir? Sí, profe, esto, qué pena, es que de 12 a 1, el viernes hay un grupo que tiene anatomía presencial. Entonces, hagamos el viernes por ahí a las 7 de la noche, ¿les parece? Tiene que ser el viernes porque hay un grupo que recibe la clase esta de sangre el viernes de 12 a 2 de la tarde. Entonces, en la tarde puede ser... no, en la tarde, como ahorita estamos en vacaciones, en semana ya para empezar el próximo semestre, puede ser en la tarde a cualquier hora, ustedes dirían. O yo diría, porque yo me pongo de acuerdo más rápido yo conmigo mismo, sería el viernes a las 3 de la tarde, ¿les parece? O a las 2, como quieran. Profe, pues no sé, viernes 3 de la tarde me parece mejor. Es que salimos a la 1 y algunos tenemos que viajar. ¿El viernes a la qué? ¿3? Sí, pues no sé si a los compañeros les parece. Por mí también está bien a las 13. Bueno, el viernes a las 3 entonces. Sencillamente Pero, ustedes entran como entran a los exámenes. Entran, abren, sin clave, contestan y listo, cierran. Yo creo que no va a haber problema. Entonces, de imágenes, acuérdese, imágenes. profe, qué pena. ¿Sí? Esto es que usted mencionó que los dibujos anteriores, los del tejido nervioso ya se debieron haber enviado, pero no había espacio en Moodle. Los de M2 no los hemos subido todavía. No, yo hablo con Jessy, les damos esta semana para que suban ambos, ¿no? Ah, ok, profe. Entonces les damos tiempo hasta el viernes a las 12 de la noche para que suban los de nervioso y para que suban estos de sangre. ¿Ok? Bueno, aquí me preguntaron algo en el chat. No. Bueno, muchachos, entonces así quedamos. Disfruten su almuerzo y que sigan adelante con este semestre y con estas Bueno, sí. materias. Vamos entonces a seguir acá. Bueno, Bye chao, bye a chao. todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe. Chao.